A raíz del exilio del rey emérito Juan Carlos I, se ha reabierto en España el debate entre monarquía y república. Y precisamente a este respecto voy a intentar hacer unos breves comentarios desde una perspectiva estrictamente liberal. Primer y más importante comentario. Creo que el debate entre monarquía y república es un debate tremendamente sobrevalorado. Para el liberalismo lo que cuenta no es tanto la forma que tiene el poder, sino el grado de limitación, de control, de fiscalización de ese poder. O dicho de otra manera, lo prioritario para un liberal es que haya monarquía o haya república, las competencias y el poder que esas instituciones puedan ejercer de manera no consentida sobre los ciudadanos sea el mínimo posible y que, como consecuencia de lo anterior, que ese poder que están ejerciendo esté máximamente fiscalizado y máximamente controlado para evitar riesgos de abuso de poder. O dicho de otra manera, para un liberal la monarquía o la república como instituciones no tienen una importancia intrínseca, tienen una importancia instrumental. En la medida en que una monarquía o una república sean útiles para maximizar la libertad de los ciudadanos, entonces serán útiles, serán valiosas desde un punto de vista liberal. Si en cambio no son útiles para maximizar la libertad de los ciudadanos, entonces no serán valiosas desde un punto de vista liberal. Expresado también de otra manera, hay repúblicas que son perfectamente defendibles para un liberal, por ejemplo, la República de Suiza, y hay monarquías que también son perfectamente defendibles para un liberal, como la monarquía de Liechtenstein. Y al mismo tiempo hay repúblicas que son profundamente horrorosas para un liberal, ahí está el caso de Venezuela, y hay monarquías que son profundamente horrorosas para un liberal, como por ejemplo la monarquía saudí. La cuestión a resolver desde un punto de vista liberal, y esa es la cuestión mollar, la cuestión importante, es la siguiente. ¿Qué institución, la monarquía o la república, es la que contribuye a autolimitarse más? Es la que contribuye a limitar más el poder que esa institución ejerce sobre los ciudadanos. Y desde luego podemos encontrar argumentos a favor y en contra de que sea la república o de que sea la monarquía. Pero en todo caso, insisto, esos argumentos a favor y en contra habrá que analizarlos con mucha más profundidad y muy probablemente el debate continúe durante mucho más tiempo porque me atrevería a decir que no hay una respuesta unívoca, no hay una respuesta única, no hay una respuesta indubitada. Por un lado, uno podría argumentar que la república contribuye mucho más a limitar el poder. ¿Por qué? Pues porque el hecho de poder votar al presidente cada 4, 5 o 6 años permite que los ciudadanos expulsen a aquellos presidentes de la República que tienden a abusar de su poder. En cambio, para expulsar a un monarca suele ser mucho más complicado dado que el cargo es vitalicio o hasta que el propio monarca renuncie y el propio monarca podría querer atornillarse en el trono. Sin embargo, desde otro punto de vista, uno también podría argumentar que al menos la monarquía frente a la república coloca la cabeza de la jefatura del Estado por encima de la refriega partidista. La coloca en un elemento de mayor neutralidad, de mayor apartidismo que un presidente de la República que vendría avalado por un partido o por otro y que, por tanto, en todo caso, sería el presidente de la República del PSOE, sería el presidente de la República del PP, sería el presidente de la República de Podemos, sería el presidente de la República de Vox. Y aunque formalmente una vez sale elegido es el presidente de la República de todos, es obvio que no todos los ciudadanos se sienten representados en los presidentes de la República de aquellos partidos que no coinciden muy estrechamente con sus preferencias ideológicas. En ese sentido, el monarca o un monarca, como no emerge de la lucha intestina entre partidos políticos, en la medida en que no entra en la carrera electoral, en la medida en que no se adscribe a un programa ideológico concreto para con la sociedad, podría, no necesariamente lo tiene, porque en la medida en que existan elementos antimonárquicos, también será el jefe del Estado de una facción de la sociedad, de la facción monárquica, no de la antimonárquica, pero en principio podría ser el monarca de todos, elevándose, como digo, por encima de esa lucha, de esas refriegas partidistas. Además, otro argumento en contra de la limitación del poder de la República es que la democracia suele generar el espejismo de que al final el presidente actúa en nuestro nombre y que por tanto todos los abusos de poder que cometa ese presidente en última instancia son abusos de poder convalidados por la mayoría de los ciudadanos y por tanto legítimos. En cambio, un monarca que abuse de su poder rápidamente estamos viendo
que es un golfo, que es un delincuente, porque está haciendo un uso ilegítimo de su cargo. Un uso ilegítimo que no le viene avalado por el refrendo popular. No es que el monarca haya obtenido el respaldo de la mayoría de la población para hacer o seguir haciendo lo que hace, sino que cayó en el puesto y en lugar de administrarlo rectamente, lo ha administrado corruptamente. El presidente, sin embargo, si es un presidente corrupto y sale reelegido, en cierto modo lo que estamos diciendo es: el pueblo te avala a que sigas con tu labor de corrupción. Y desde luego no sería el primer presidente de la República corrupto hasta las trancas que sale reelegido y reelegido. En ese sentido, en la medida en que la democracia, si no se ejerce responsablemente, prudentemente por parte de los ciudadanos, en la medida en que la democracia puede dar alas al poder absoluto refrendado por el pueblo, a lo que Tocqueville llamaba la tiranía de la mayoría, pues la democracia puede ser un catalizador del abuso de poder y no una herramienta para restringirlo. En todo caso, no hay aquí resultados apodícticos. La democracia puede contribuir a restringir el poder político. Ahí está el caso de Suiza, de nuevo, muy ejemplar, pero también puede tender a expandirlo de manera ilimitada. Ahí está el caso, vuelvo a repetirlo, de Venezuela, pero si no queremos irnos a un país tan autocrático, podríamos mencionar también el caso de Francia o incluso el caso de Estados Unidos, cuyos presidentes de la República han visto incrementar de una manera extraordinaria sus poderes durante los últimos siglos. Lo que en principio era una institución con unas competencias muy acotadas ha terminado convirtiéndose en una institución con poderes absolutamente extraordinarios, incluso extraterritoriales, en el caso del presidente de Estados Unidos, simplemente porque parece que tienen el aval del pueblo soberano detrás para conculcar en mayor medida las libertades de sus propios ciudadanos o de ciudadanos extranjeros. Por tanto, y para concluir este primer punto, los méritos o deméritos de la monarquía y de la república han de evaluarse en función de su capacidad para restringir el poder de la jefatura del Estado. Si la monarquía expande más o tiende a expandir más dentro de una determinada sociedad el poder de la jefatura del Estado que la república, entonces será preferible la república. Si la república tiende a expandir más el poder de la jefatura del Estado que la monarquía dentro de una determinada sociedad, entonces en esa sociedad y desde un punto de vista liberal será preferible la monarquía. Segundo comentario que querría efectuar sobre esta cuestión. Se está confundiendo en la esfera pública el debate entre monarquía o república con el debate inviolabilidad sí o inviolabilidad no de la figura del jefe del Estado. Es posible tener una monarquía donde el monarca es inviolable jurídicamente, esto es lo que sucede hoy en día en España porque así lo establece la Constitución, pero también podríamos tener una monarquía donde el monarca no fuera inviolable, bastaría con cambiar ese precepto de la Constitución. A su vez, podríamos tener una república donde el jefe del Estado no sea inviolable, pero también podríamos tener una república, si así lo decidiera el demos soberano, si así lo decidiera el pueblo, donde el jefe del Estado fuera inviolable. En este caso, la perspectiva liberal sí es clara. La inviolabilidad no está en absoluto justificada. El jefe del Estado ha de someterse a las mismas restricciones jurídicas que todos los demás ciudadanos. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda por el hecho de que un determinado señor sea monarca o sea presidente de la República. El jefe del Estado no te debería conferir una autoridad política extraordinaria, una protección jurídica extraordinaria sobre todos los demás ciudadanos. Ser jefe de Estado no debería ser sinónimo de impunidad jurídica y por eso, desde una perspectiva liberal, la inviolabilidad hay que eliminarla sí o sí, con monarquía o con república, pero en todo caso son debates que hay que separar. Inviolabilidad fuera y luego debatimos si es mejor monarquía o si es mejor república, en ambos casos sin inviolabilidad jurídica del jefe del Estado. Tercera cuestión, el debate monarquía-república tampoco es un debate entre si aceptamos la corrupción por parte del jefe del Estado o si no la aceptamos. Dado que aparentemente el rey emérito ha salido de España porque puede estar implicado, puede verse salpicado por casos de corrupción, parecería que defender hoy la monarquía en España equivale a defender la corrupción en la jefatura del Estado. Pero son dos problemas que habría que deslindar. Del mismo modo que en Francia ha habido multitud de presidentes de la República que han sido corruptos y que han sido condenados por corrupción sin que ello implique
al menos en un primer análisis, que la jefatura del Estado en Francia es inherentemente corrupta, que la forma republicana en la jefatura del Estado es inherentemente corrupta, tampoco tendría por qué significar que la monarquía en España es inherentemente corrupta y que, por tanto, defender la monarquía es defender la corrupción. Por supuesto, esto, de nuevo, hay que matizarlo. Si llegáramos a la conclusión de que por determinados motivos la propensión a la corrupción de la institución monárquica es mayor que la propensión a la corrupción de la institución republicana, y podría ser así por los incentivos que se generan dentro de la institución, entonces ese argumento sí que tendría algo de base. Pero simplemente coger el caso del rey Juan Carlos, del rey emérito Juan Carlos, y su presunta, al menos por ahora, ya veremos si no confirmada más adelante, y su presunta corrupción para decir que la monarquía va ligada inherentemente a la corrupción, es un error. Máxime en un país como España, donde si algo hemos visto es que los cuadros políticos de este país son profundamente corruptos, donde la corrupción ha estado extendida por todos los partidos y por todas las instituciones políticas. Si en lugar de monarquía tuviéramos una república, los mismos políticos que se han corrompido a escala del gobierno central, a escala de los gobiernos autonómicos, a escala de los gobiernos municipales, ocuparían esa jefatura del Estado. ¿Por qué razón hemos de presuponer que si han ejercido la corrupción en todos los niveles administrativos que han ocupado, dejarían de ejercerla desde la jefatura del Estado? Esto, por supuesto, tampoco es una crítica per se a la República. Simplemente estoy intentando deslindar, al menos en un principio, la crítica legítima y absolutamente necesaria a la presunta corrupción de la figura del rey Juan Carlos, de la conclusión precipitada de que la monarquía es inherentemente corrupta, o al menos de que es inherentemente más corrupta que la República. Puede que sea así, pero desde luego el análisis que hay que hacer va más allá de un análisis meramente anecdótico de el rey Juan Carlos es un rey o ha sido un rey corrupto, por tanto la monarquía es inherentemente corrupta. Y última consideración que me gustaría efectuar. He comenzado diciendo que el debate monarquía-república es uno de los debates más sobrevalorados que existen, desde luego desde una perspectiva liberal, y me atrevería a decir que muchos de los que hoy están defendiendo la República en España tampoco es que la estén defendiendo como un objetivo último importantísimo en sí mismo. Muchos de quienes están defendiendo hoy la República en España lo que en realidad están buscando es abrir el melón constitucional, es decir, enterrar el llamado régimen del 78, porque evidentemente puede haber modificaciones pequeñas en la Constitución, por ejemplo, retirar la inviolabilidad del rey de la Constitución sin que ello suponga cargarse el régimen del 78, pero obviamente no te puedes cargar la monarquía sin al mismo tiempo cargarte el régimen del 78. Personalmente no soy un fan, no soy un entusiasta del régimen del 78. Me parece un régimen que fue alumbrado del pacto, de la fusión, del entendimiento entre comunistas y falangistas, y por tanto un régimen que surge del entendimiento de dos polos ideológicos tan liberticidas, pues termina alumbrando un régimen muy liberticida y un régimen donde la corrupción está enquistada hasta las trancas. Ahora bien, sin ser un fan ni mucho menos del régimen del 78, tampoco soy tan ingenuo como para no darme cuenta de que algunos pretenden enterrar el régimen del 78 para reemplazarlo por algo sustancialmente peor. Si a mí me dicen, vamos a enterrar el régimen del 78 para establecer un sistema institucional como el suizo, incluyendo, por supuesto, la República Suiza. Encantado, ¿dónde hay que firmar? Ahora, si a mí me dicen, vamos a reemplazar el régimen del 78 por un sistema republicano como el argentino, pues desde luego prefiero a todas luces quedarme como estoy. Por tanto, también aquí habría que deslindar el debate. Una cosa es que el rey emérito haya podido ser un golfo y un corrupto hasta las trancas, algo que en todo caso habría que demostrar judicialmente, porque la inviolabilidad justamente lo que impide es esa investigación y ese procesamiento judicial que, por la información que vamos conociendo, sería tan necesario. Pero una cuestión es que el rey emérito haya podido ser un golfo y un corrupto hasta las trancas, y otra muy distinta, que por eso haya que abrir el melón constitucional para establecer un régimen mucho peor a aquel que tenemos hoy, que insisto, no es ni mucho menos bueno, pero desde luego todo es empeorable. Muchos están atacando legítimamente, yo el primero,
a la figura del rey Juan Carlos por las informaciones muy comprometidas que vamos conociendo, e insisto, ese creo que es un ejercicio sano, necesario, imprescindible, la fiscalización del poder político y del abuso del poder político, pero muchos están cargando contra la figura del rey Juan Carlos no porque haya que fiscalizar a la figura del rey Juan Carlos, sino como instrumento para abrir el melón constitucional y cambiar el régimen del 78. Y esa segunda parte de su estrategia, evidentemente, es una parte que no está ligada con la necesaria, con la imprescindible fiscalización, control de las actividades que haya realizado el rey Juan Carlos a lo largo de su vida. Incluso aunque haya estado protegido por la inviolabilidad constitucional, eso es un privilegio injustificable que hay que erradicar, sino que está vinculada con una agenda política que va mucho más allá de la forma que adopte la jefatura del Estado, que va mucho más allá del establecimiento de una república. Por tanto, hay tres debates sobre la mesa que se están mezclando todos deliberadamente para que cada cual arrime el ascua a su sardina. Un primer debate es, ¿hay que eliminar la inviolabilidad del rey Juan Carlos para intentar enjuiciarlo por las actividades delictivas que haya podido cometer? Un segundo debate es, ¿resulta preferible que la forma de la jefatura del Estado sea una república o resulta preferible que sea una monarquía? Y un tercer debate, que es cierto, es muy difícil de desligar del segundo por la génesis que tuvo, pero un tercer debate que habría que esforzarse por desligar de los otros dos es ¿qué sistema institucional, al margen de si es una monarquía o es una república, queremos para España? ¿Queremos un régimen institucional que, república o monarquía, se parezca al régimen institucional argentino? ¿O queremos un régimen institucional que, república o monarquía, se parezca al británico, o se parezca al francés, o se parezca al danés, o se parezca al portugués, o se parezca al italiano, o se parezca al suizo, o se parezca al de Liechtenstein? Son debates distintos que, insisto, una vez más, hay que separar y que algunos están mezclando tramposamente para, cargándose la monarquía, lo cual puede ser un objetivo muy legítimo, cargarse el régimen de semilibertades, no de libertades completas ni mucho menos, que por azares históricos, e insisto en lo de azares históricos porque no hay una conexión necesaria entre ellos, entre ese régimen de semilibertades y la monarquía, pero que por azares históricos fue alumbrado junto con la monarquía en la Constitución. Y, desde luego, personalmente, la suerte que corra la figura del rey Juan Carlos, especialmente si ha sido un delincuente, me trae bastante sin cuidado, o mejor dicho, si es un delincuente, tiene que pagar por los delitos que haya cometido. El debate monarquía-república, sinceramente, también me trae bastante sin cuidado, porque lo importante, como ya he dicho, es limitar el poder de la jefatura del Estado, pero lo que no me trae en absoluto sin cuidado es que se empeore el régimen de semilibertades que ya tenemos, utilizando como ariete los otros dos debates. Y por eso creo que es una estrategia muy equivocada que, para defender el régimen de semilibertades que tenemos hoy, se defienda a capa y espada la figura del rey Juan Carlos. Si los defensores del régimen de semilibertades que tenemos hoy caen en la trampa de confundir ese régimen de semilibertades con la figura potencialmente corrupta del rey Juan Carlos, estarán ligando el destino del régimen de semilibertades actual a la suerte del rey Juan Carlos. Y eso es una trampa en la que no hay que caer. Hay que ser capaz en la esfera pública de deslindar estos tres debates y de decir inviolabilidad no, monarquía o república, pues bueno, según el análisis que se haga de cara a la limitación del poder, y desde luego no a un empeoramiento, a un cercenamiento todavía mayor del régimen de semilibertades que tenemos a raíz de la Constitución del 78.